Tengo, me parece, preparadas 4 clases, 4 charlas sobre el cerebro y voy a procurar, primero, no aburrirles mucho, segundo, hacer lo más inteligible posible, que es difícil a veces por una razón, y es por la costumbre que tenemos nosotros de hablar entre pares, con colegas, y sin darnos cuenta, pues siempre usamos inevitablemente algunas palabras del idioma nuestro que nos creemos que todo el mundo entiende y no es así. Entonces, a mí no me importa nada que, si de verdad se me escapa alguna vez, que seguro que se me escapa, alguna palabra de estas raras, pues me corten y me digan, esto no, ¿qué quiere decir esto? Pero yo procuraré evitarlo dentro de la capacidad que tengo limitada. Y la tercera cosa es que quería hablar del cerebro poniéndolo, empezando, por lo menos hoy, en ponerle en un contexto. No me gustaría empezar diciendo el cerebro, como un chico cuando da la clase, sino que me gustaría, despacio, ver la importancia que tiene algo que ya les anticipo. Hay una cosa, que hay una posibilidad que ha llamado la atención mucho a las personas que piensan, y es que la naturaleza se comporte, funcione conforme a leyes matemáticas. Si se paran a pensarlo un poco, no habría a priori ninguna razón para pensar que las matemáticas, que es una cosa que piensa el cerebro humano, tuvieran realidad en la naturaleza. O sea, las matemáticas las hacen los matemáticos, que cogen un papel y hacen garabatos, escriben ecuaciones, escriben teoremas y los demuestran, pero nada hacía pensar que, por ejemplo, la caída de un cuerpo hacia el centro de la Tierra se pudiera describir con una ecuación matemática. Y sin embargo, pues se puede. Entonces, esto verdaderamente llama la atención, si se para a pensarlo. Einstein decía que lo más incomprensible de todo era cómo las matemáticas podían describir la realidad física. Pero hay algo que todavía es más sorprendente, y es que haya un cerebro capaz de reconocer que la realidad se puede escribir con las matemáticas. Eso ya, si uno lo piensa, pues es más lío, ¿no? O sea, que una cosa es que la naturaleza sea matemática. La naturaleza, si es matemática, también es matemática para una bacteria o para un gusano, para esta pared, para todo el mundo es matemática. Todo lo que existe aquí es matemática. Pero ninguno de ellos se da cuenta de que es matemática la realidad. Y nosotros sí nos damos cuenta. Bueno, pues en este pasar vemos que el cerebro es algo peculiar y curioso. Se distingue de las demás cosas en que es capaz de analizarse a sí mismo y de hacer del cerebro una ciencia, pero cualquier ciencia se hace con el cerebro. Pero esta del cerebro se hace con el cerebro sobre el propio cerebro. Es un lío. Fíjense, yo había pensado hablarles de esto. Hablarle un poco de la física, de las cosas más generales de la física, porque la física, aunque es una materia que se puede estudiar durante cientos de años, pero también se puede dar lo más esencial en 5 minutillos, que es lo que vamos a dar aquí. Hablar dentro de la física del electromagnetismo, luego me gustaría pergeñar un poco lo que es la química, ver qué campos electromagnéticos en el ambiente, y ver la energía y la biología y la evolución un poco. Esto es mucho, pero en dosis muy pequeñas lo vamos a ver. Vamos a empezar con lo de la física. Bueno, hay un hecho aquí importantísimo que es, fíjense ustedes, que hasta el siglo XVIII lo que se sabía de química, de física, muchas cosas empíricas, sin saber las leyes, pues era fruto de la observación. Y, desde luego, que a nadie se le ocurría pensar que la biología, o sea, lo que a nosotros llamamos la vida, la fuerza de la vida,
estuviera vinculada con la física y la química. La física y la química trataba pues de los líquidos, la diferencia de un líquido y un sólido, las reacciones químicas, la electricidad, pero parece que no tenía nada que ver con lo que nosotros entendemos por vida, ¿no? Parece que la vida tenía unas reglas distintas que la física y la química. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, y hoy día mucha gente sigue pensando que la biología es una cosa distinta que la química y la física, que tiene algo peculiar, ¿no? Yo creo que es, la mayoría de la gente piensa que la química pues habla de las reacciones, esas de los tubos de ensayo, la física del que si un cometa o que si... Pero la biología es otra cosa. Bueno, pues hay un experimento que fue importantísimo, una observación, que es esta, la que hizo Galvani en 1791. O sea, a finales del siglo XVIII, sé que ya es poco antes que Napoleón viniera aquí a Madrid, y él observó una cosa, observó que una rana que tenía muerta en la ventana de su casa, en el balcón, cuando tocaba con la pata en un metal que había en el balcón, estiraba la pata. Entonces se dio cuenta que lo que pasaba allí por corrosión es que actuaba como una pila el balcón corroído y pasaba una corriente eléctrica a través de la pata de la rana. Y la corriente eléctrica que pasaba a través de la pata de la rana la estiraba. Entonces se dio cuenta de una cosa, que las corrientes eléctricas tienen que ver con un fenómeno biológico tan elemental como es el de estirar una pata a una rana. Entonces dice, bueno, pues parece que estas cosas de la vida tienen que ver con la física y la química. O sea que esta observación de Galvani fue muy importante. Entonces vamos a ver en qué contexto la vida se puede enmarcar dentro del conocimiento de la ciencia actual. Fíjense, nosotros conocemos ahora mismo 4 tipos de fuerzas que hay en la naturaleza. Y ya, como digo, vamos a hacer un repaso rápido de esto. Por un lado está la fuerza nuclear fuerte. Los átomos, como saben, están hechos de núcleos y unos electrones alrededor. Pues la fuerza nuclear es la que mantiene a las partículas de los núcleos unidas. Pero para hacerlo más inteligible, la fuerza nuclear es la responsable de la bomba atómica, o la responsable de las centrales nucleares que funcionan produciendo energía. Es esa fuerza la que llamamos fuerza nuclear. Hay otra fuerza nuclear también que es débil, que es la responsable de la radiactividad. La radiactividad se produce por una fuerza que hay en la naturaleza que se llama fuerza débil nuclear. Y luego hay 2 que estamos más familiarizados con ellos. Y no conocemos más tipos de fuerzas en este momento, pero en el futuro se podrán conocer más fuerzas. En este momento las 2 que me quedan por repasar son la fuerza electromagnética y la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria, todos sabemos lo que es, lo que nos tiene aquí pegados al suelo, están todos ustedes atraídos por la Tierra, tan cómodamente atraídos por la Tierra sentados. Y la fuerza gravitatoria es la que nos mantiene a nosotros pegados al suelo, pero es la que mantiene a la Luna girando alrededor de la Tierra, es la que mantiene a la Tierra girando alrededor del Sol, es la que mantiene a las estrellas como el Sol juntas formando una galaxia. Esas fuerzas de gravitación son las responsables del universo que vemos a simple vista, de las estrellas, las galaxias y todo esto. Bien. Y luego está la fuerza electromagnética. La fuerza electromagnética es la debida a la carga eléctrica que tienen los electrones de los átomos y los protones. Los electrones, es decir, hay carga eléctrica. El átomo no tiene carga eléctrica porque tiene carga negativa de los electrones y positiva de los protones. Y tienen el mismo número de electrones y protones, se compensa la carga. Pero si uno coge un electrón aislado, ese electrón aislado tiene una carga eléctrica. Y cuando tenemos muchísimos electrones juntos, tenemos cargas eléctricas grandes. Estas energías eléctricas son las que nos permite a nosotros, por ejemplo, funcionar en casa la nevera, tal. Todo viene por energía eléctrica, por los conductores, ¿no? Por
las líneas de tensión media, de baja tensión que alimentan las casas. Bien, son estas cuatro fuerzas. Bueno, que está la nuclear fuerte, que es como ven la que rompe los núcleos, la débil y la fuerza electromagnética. Esto es un átomo, aquí ven el núcleo que está formado por protones y los electrones que están dando vueltas alrededor como lunas que dieran vueltas en torno a la Tierra. La Tierra sería el núcleo y los electrones la luna. Y estos electrones tienen carga eléctrica negativa y este núcleo carga positiva. Y entonces, como hay el mismo número de carga positiva que de negativa, la materia es neutra. Pero si con alguna habilidad yo este electrón le arranco, entonces este átomo tiene un déficit de un electrón, tendrá una carga positiva, porque le hemos quitado una negativa. ¿Se entiende? Esta es la carga eléctrica. Bueno, pues a lo que voy, por centrar las cosas un poquito, es a lo siguiente. La vida es un fenómeno asociado, como vamos a ver, a las fuerzas electromagnéticas. Aquí he puesto un par de transparencias para decirles cómo históricamente, a lo largo de la evolución del conocimiento humano, se tuvo noticia de la existencia del electromagnetismo, que las fuerzas electromagnéticas son una fuerza fundamental de la naturaleza. Fíjense que la Tierra empezó a funcionar hace 4.600 millones de años, es decir, se formó hace 4.600 millones de años, que es una cantidad de tiempo considerable. Nuestros primeros ancestros datan de hace 1 millón de años. Podemos decir que hace 1 millón de años ya había homínidos parecidos a nosotros, más o menos. Quiero decir que son los primeros que se dieron cuenta de que había luz en las estrellas, que había relámpagos, que había imanes naturales, piedras que atraen a otras piedras, que se daban cuenta que frotando el ámbar se atraían virutas de paja. Ámbar en griego se dice electrón, o sea que la palabra electricidad proviene de esta propiedad del ámbar, que frotando el ámbar se atraen virutas de paja. Esas eran manifestaciones de las fuerzas eléctricas y magnéticas. Bien, o sea que se conoce hace mucho, pero vamos, no se sabía exactamente cómo era aquello. Esto tienen aquí, por ejemplo, una foto espectacular de un momento de una tormenta en la que los rayos que salen de la Tierra hacia el cielo, que no es lo que piensa todo el mundo, piensa que los rayos caen de las nubes, los rayos van de la Tierra a la nube. O sea, cuando dicen te caiga un rayo, que no te coja un rayo desde abajo, pues estos rayos lo que hacen es producir un campo eléctrico en la superficie, o sea que estamos metidos en un campo eléctrico, el campo eléctrico de la atmósfera. Estamos metidos en un campo magnético que es el campo magnético terrestre, el que orienta la brújula. Cuando se orienta uno porque la brújula se orienta en el campo magnético terrestre. Estamos metidos, nacemos en los campos magnéticos. Pero lo que es mucho más gordo, no solo es en las tormentas y como aquí tengo yo creo la foto de... bueno, ahora volveré sobre esto. La Tierra, como he dicho, es un gran imán. Esto se sabe porque es el campo que orienta los barcos, que permite conocer el norte, la posición del norte. Pero ahora veremos que el campo más importante de todos para la vida es el campo que nos llega del Sol. La vida requiere química. ¿Química qué quiero decir? Pues requiere átomos, no solo átomos, requiere moléculas. ¿De qué está hecha la vida? O sea, ¿de qué estamos hechos nosotros? ¿Qué es lo que si nosotros nos abrimos así, miramos, bueno, pues vemos muchos órganos y tal, pero quiero decir, microscópicamente miramos de qué está, cuál es el tejido que está haciéndonos a nosotros estar aquí, de qué estamos hechos. Pues mire, estamos hechos de muy pocas cosas. Estamos hechos fundamentalmente de agua. Agua es un 60% de nuestro peso, o sea que somos agua, y el agua es hidrógeno y oxígeno, dos tipos de átomos que forman una molécula. Estamos hechos carbono, el carbono interviene bastante porque tenemos el carbono
la química del carbono, que es la de las proteínas, que es lo más importante que tenemos, los hidratos de carbono, y los glúcidos, las membranas de las células son lípidos, ¿no? Grasas. Y todos esos son cadenas de carbono e hidrógeno. Entonces, si uno mira, realmente estamos hechos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno, en las proteínas también hay nitrógeno, y luego hay de todos los elementos un poco. Eso que cuando te falta un poco el niño que tome fósforo porque así se le desarrolla, no sé, pero bueno, todo eso es nimio al lado del carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Pero esos átomos están formando moléculas, ¿no? Formando moléculas. Las moléculas se forman por fuerza electromagnética. O sea, la química, que es la que dice qué moléculas son estables, la química es una parte del electromagnetismo, porque las uniones que hay entre los átomos se producen por fuerzas electromagnéticas. Entonces, la biología, si decimos que la química se puede interpretar como, ahora veremos, como yo creo que aquí tengo una escala, bueno, estos son los campos, pero aquí tengo una cosa, esta es la idea de la química, es cómo un átomo se enlaza a otro átomo igual para formar una molécula. O sea, aquí tienen dos átomos que se juntan y a una cierta distancia están más cómodos que separados, entonces se forma esa molécula. Aquí tengo quizá algunos ejemplos de moléculas muy famosas, como es la de oxígeno, el O2, dos átomos de oxígeno que se unen, este que es carbono con oxígeno y oxígeno, que se unen también, intercambiando electrones de uno y otro. Este es el metano, este es el carbono y 4 hidrógenos, que se forma, este es el agua, miren la molécula de agua qué bonita es, que son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, formando aquí un ángulo de 104 grados, y esta es la molécula más importante para todos nosotros, porque es la vida nuestra, estamos hechos de esto es lo que somos agua. Entonces, todas estas fuerzas que unen un átomo con otro y permiten hacer una molécula, son fuerzas electromagnéticas. ¿Se dan cuenta de la importancia del electromagnetismo? Porque la química es una parte del electromagnetismo y la biología es una parte de la química. Todo lo sublime y difícil que se quiera, pero una parte de la química, porque toda la biología es química. Y toda la química es física del electromagnetismo. Entonces, dicho esto, voy a volver aquí a estas, porque merece la pena perder un segundo en ver cómo se conoce que la química es el enlace químico, que son enlace entre átomos, cómo la biología es esto y cómo la interacción electromagnética es tan importante. Pero ¿cómo históricamente se conoció? Bueno, pues porque en el siglo XIX hubo una serie de personas, de científicos. Fíjense que la electricidad existiría desde, ya digo, desde que existe el universo. Pero en un siglo supo el cerebro humano lo que era la electricidad. Fue el siglo XIX. Empezó a finales del XVIII Coulomb, la ley de Coulomb, esta que dice la fuerza entre cargas. Después se estudiaron el campo electromagnético, Faraday, el que hizo una foto de Faraday, que es el que descubrió la ley que se llama de Faraday, que permite, fíjense ustedes, es importante que aparte de entender lo que es un campo, cómo funciona un campo electromagnético, permite el transporte de la energía, todas las líneas de alta tensión, las centrales térmicas, nucleares y hidráulicas, las centrales eólicas, todas ellas están basadas en la ley de Faraday, que es un imán girando alrededor de una bobina, y entonces en la bobina se induce una corriente eléctrica. Esto lo descubrió Faraday. Es decir, cómo poco a poco se ha ido conociendo los secretos del funcionamiento de los campos electromagnéticos en la historia. Entonces, llegamos ya a un momento que también quiero aquí llamar la atención porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar estos días, que es lo que se llaman las ecuaciones de Maxwell, que he puesto ahí. Maxwell era un señor escocés, fue profesor en Cambridge, que vio que todos los experimentos que habían hecho Coulomb, Ampère, Faraday, etc., se podían resumir en unas ecuaciones matemáticas, que se llaman desde entonces las ecuaciones de Maxwell. Y estas ecuaciones son quizá una de las expresiones más sublimes de lo que es el pensamiento humano, porque son ecuaciones
que aparte de encerrar la belleza en sí que tienen las ecuaciones diferenciales, describen todos los experimentos que se han hecho con campos electromagnéticos y permiten además predecir lo que va a pasar. Y como la ciencia no es dogmática, todo el mundo está abierto, que muy trabaja la ciencia, a que algún día haya que modificar las ecuaciones de Maxwell. Pero hasta ahora, las ecuaciones de Maxwell han resistido todos los cambios que ha habido en la física en el siglo XX, como ha sido la mecánica cuántica o la relatividad, que han cambiado todas las leyes de Newton. Sin embargo, las ecuaciones de Maxwell las han dejado intactas. Esto es una cosa muy tremenda, que un señor escribiera 4 ecuaciones diferenciales, que después de toda la evolución que ha habido de la física tan brutal desde la raíz, no haya podido modificarlas en absolutamente nada. Ahora, como la ciencia no es dogmática, algún día a lo mejor se hace un experimento que descubrimos que hay que añadir otro término, pues se añadirá, ¿de acuerdo? Pero hasta ahora son las que describen todo. Es decir, cómo de esa observación experimental el cerebro es capaz de pasar a hacer unas ecuaciones que describen todos los experimentos. Es decir, no hay ningún experimento que se haya hecho, ni los que se hacen a día de hoy, a una escala microscópica o a una escala cosmológica, que eran impensables cuando Maxwell escribió sus ecuaciones. Que no hubiera sido nada extraño con lo que pasó con Newton. Newton escribió unas ecuaciones que describen perfectamente las mareas. Cualquiera de ustedes que vaya al mar sabe que en un pueblo le dan la tabla de mareas y no se equivoca en nada. Le dan la tabla de la posición de la luna y no se equivoca en nada. Y eso fue las ecuaciones de Newton. Sin embargo, cuando se hicieron experimentos con velocidades próximas a las de la luz, hubo que corregir un poquito las ecuaciones de Newton. Sin embargo, estas no ha habido que tocarlas nunca, las ecuaciones de Maxwell. Bueno, ¿por qué podemos vivir? ¿Por qué hay vida? O sea, vamos a suponer que el universo se rige por esas fuerzas, las electromagnéticas y tal, las gravitatorias que forman las galaxias, pero de pronto hay un sitio aquí que es un sitio de lo más provinciano, que es en una galaxia que se llama la Vía Láctea, que está así aplanada, en una esquina de por aquí hay una estrella más que se llama el Sol, y dentro del Sol hay unas cuantas, del ámbito del Sol, unos cuantos planetas girando, y en uno de ellos estamos nosotros. Pero es un sitio irrelevante, porque, fíjense ustedes, se conocen actualmente 100.000 millones de galaxias. Este número lo vamos a recordar estos días. 100.000 millones de galaxias. No se hace idea a la mente muy bien de lo que son 100.000 millones. 100.000 millones de galaxias. En cada galaxia hay del orden de 100.000 millones de estrellas. Entonces el Sol es una de esas 100.000 millones de estrellas de una galaxia de esas 100.000 millones de galaxias. Y la Tierra es nada al lado del Sol. O sea, un sitio tan miserable en esta jerarquía cósmica, sin embargo, es capaz de crear un Maxwell, que es capaz, a su vez, de escribir las ecuaciones más bellas que se puedan soñar. Esto es algo realmente ya... Es decir, que a diferencia de lo que pensamos en tiempos de Ptolomeo, que era que la Tierra era el centro del universo, hoy sabemos que de eso nada, la Tierra es nada. Bien. Ahí está la Tierra, donde ha salido esa flecha. Y ahí la ven, como está con todos los planetas que están alrededor del Sol. Y esa es la Tierra. Ahí está Marte, que es más pequeña, Venus, Saturno y todos estos. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene de singular este planeta para que haya vida? Entendiendo por vida el hecho de que haya sistemas moleculares capaces de autorreplicarse, de reproducirse, a base de transformar energía, de alguna manera. Fíjense que la pregunta fundamental es que la existencia de vida, como veremos, requiere energía. Piensen que el coche requiere energía y lo cargamos. Nosotros requerimos energía y nuestro surtidor es el comer, ¿no? La energía que gastamos para vivir. Pues
si hay vida, es porque hay sol. No hay duda. Entre otras cosas, hay sol. El sol, que es la estrella madre nuestra, fíjense que este sol se puede decir que está, bueno, se sabe que está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. 150 millones de kilómetros es una distancia pequeña cósmicamente, estamos al lado del Sol. Desde el punto de vista de la luz, fíjense que la luz, que va bastante deprisa, tiene prisa la luz, va a 300.000 kilómetros por segundo, tarda 8 minutos. O sea, un fotón, una unidad de luz que sale del Sol, llega a la Tierra en 8 minutos. Ya va deprisa, ¿no? Bien. Entonces, está a 8 minutos luz. ¿Y qué es lo que nos llega del Sol? Del Sol nos llega lo que se llama energía electromagnética en forma de ondas. O sea que si los átomos y las moléculas y las células están hechos por interacción electromagnética, la energía que aprovechamos y que permite la vida nos llega en forma de luz. La luz es campo electromagnético de una cierta frecuencia. Y esto es lo que nos llega del Sol. Y que trae energía, no hace falta convencer a nadie. Estés un rato al Sol en el mes de julio mirando así, verán la energía que trae, que te quemas, ¿no? O sea, eso es energía que trae el Sol, la luz. Es curioso estos datos, porque claro, la ciencia se diferencia de la filosofía y eso en que tiene números. El Sol está radiando una potencia de 4 por 10 elevado a 26 vatios. 10 elevado a 26 quiere decir 26 ceros. 1000 son 3 ceros, 1.000.000, 26 ceros ya no sabemos lo que es más grande que el número de Avogadro, o sea, es un número enloquecido, ¿no? Esa es la energía, la potencia que radia el Sol. De la cual, a la Tierra, como está muy lejos, y claro, el ángulo lo radia en todas las direcciones, solo nos llega muy poquito. Nos llega a la Tierra exactamente del orden de, vamos a decir, entre 200 y 300 vatios por metro cuadrado. De todas formas, ya veremos que eso es mucho. Y esa energía que nos llega del Sol, la tenemos que convertir en energía que nos sirva a nosotros para vivir, para que haya vida, recuerden que estamos intentando contestar qué razones explican que haya vida. Primero, que hay energía. Segundo, que hay en la superficie de la Tierra unos aparatos capaz de convertir la energía que nos llega del Sol en energía que nos sea útil a nosotros. Claro, si viene mucha energía, pero no somos capaces de gestionarla, de manejarla, pues nos da igual. ¿Cuáles son esos aparatos que hay? Las hojas verdes y las algas. Las hojas verdes y las algas que hay en la superficie de la Tierra absorben la energía del Sol, que es la onda electromagnética, y la convierten en moléculas de alta energía. Construyen moléculas de carbohidratos, moléculas que tienen energía dentro de ellas, en su enlace. ¿Comprendido? Esta es la idea. Son conversores, son lo que ahora está de moda, los efectos fotovoltaicos, energía solar. Admiten, absorben la energía solar y la convierten en energía química. Y esa energía química es la que nosotros nos comemos. Y es la que nosotros somos capaces de vivir con esa energía química. O sea, si no fuera por las plantas y las algas, no viviríamos. Pero las plantas y las algas están a su vez alimentadas por el Sol que envía esa energía. Luego el ciclo es un ciclo que quizá lo tengo aquí escrito, lo pueden ver así más o menos, el Sol manda campo electromagnético, luz. Y aquí viene la energía, aquí. Digo que este camino es semejante a nuestras líneas de alta tensión que llevan la energía del pantano a la ciudad. Del Sol a la Tierra viene viajando la energía en forma de luz. Esa energía, los seres vivos
Los seres vivos la manipulan. ¿Cómo? Primero, por la fotosíntesis, que convierten esa energía en moléculas químicas. Los seres vivos comen esas moléculas químicas y mediante respiración vuelven a tener la energía suficiente para vivir. Entonces, este proceso se resume aquí en esto. La luz del sol llega y produce fotosíntesis. Fotosíntesis es lo que hace en la planta, convertir la luz del sol en energía química, en energía en moléculas. Y respiración. La respiración convierte la energía química almacenada en las moléculas que comemos en actividad. Es decir, cuando uno piensa, cuando uno está mascando chicle, cuando uno mira, cuando uno está moviendo un brazo, está gastando energía. Esa energía la ha obtenido por la respiración. La respiración es el proceso de combustión por el que esas moléculas que han absorbido energía del sol y se han puesto en un estado de mucha energía, ahora decaen en energía y la energía que ceden al caer es la que usamos nosotros para movernos. Y este proceso es el único proceso que existe en toda la naturaleza, con variantes en los detalles, pero la idea general es siempre la misma. Fíjense, por tener unos datos curiosos, ¿me quedan 10 minutos o ya están cansados? Sí, bueno. Si quieren yo me callo. Bueno. Entonces, fíjense que llegan del Sol hemos dicho que lanza al espacio 10 elevado a 26 vatios, de los cuales llegan a la Tierra 10 elevado a 17. Es decir, el resto, desde 17 a 26, que son 10 elevado a 9, 1.000 millones, se ha perdido en el ángulo, porque se ha ido para otros ángulos, ¿no? Sale del Sol en todas las direcciones, a la Tierra solo coge esto. Esto es lo que llega a la Tierra, que es lo que se llama 100.000 teravatios, o 10 a la 17 vatios. En la superficie de la Tierra, 10 a la 14 vatios, es decir, la milésima parte de lo que llega, porque son 3 ceros menos, la milésima parte se convierte en química, en azúcar, en glucosa, por la fotosíntesis. Nosotros gastamos, pongo la civilización, 10 elevado a 13 vatios. 10 elevado a 13 vatios es lo que usamos para todo, para las fábricas, para calentar las casas, para los coches, para los autobuses, para los trenes, usamos 10 elevado a 13 vatios. Y para mantener la vida de la humanidad, usamos 10 a la 12, pero 10 a la 12 no para mantener la vida en el sentido que hablan los medios, la vida, el nivel de vida, no, la vida. Lo que gastamos nosotros de gasolina, personalmente, la suma de todos los miles de millones de habitantes que hay en la Tierra, es exactamente 10 elevado a 12 vatios aproximadamente. Entonces, esto es muy bueno para saber cuándo hay energía, cuándo no hay energía, la que falta, la que sobra. Este dato. Bien. Entonces, la pregunta siguiente es, si ya tenemos esta idea, ¿cómo surge de pronto un cerebro como este? Claro, un cerebro como este no surge, ¿no? Va poco a poco, va por la evolución, que se llama. Pero, fíjense, vamos a pensar un momento, vamos a suponer que entendemos que el campo electromagnético es capaz de traer la energía para que los átomos y las moléculas de las células, todo lo que he contado hasta ahora. Pero ¿cómo se llega a crear esta cosa tan rara? Fíjense que esta cosa rara, y es de la que vamos a hablar estos días, yo creo que ya estamos en contexto, esta cosa rara es esto que he pintado, no es en volumen, esto es superficie. Pues esto de aquí sería el cuero cabelludo y el cráneo, esto que está aquí en blanco, ¿no? El cuero cabelludo y el cráneo. Y esto es lo que me interesa. Esto que me interesa aquí es exactamente, tiene de espesor, del orden de 2 a 3 milímetros de espesor. Está debajo del cráneo. Es ese tejido blanco que se ve cuando se ven las casquerías, ese tejido blanco, ¿no? El córtex, que se llama el córtex. Ese tejido blanco tiene una superficie de 2.500 centímetros cuadrados. Para que nos hagamos una idea, es de las dimensiones de una servilleta estas de la comer. Una servilleta con unos plegamientos que tiene ahí, eso, y tiene 2 milímetros de espesor.
¿Qué es lo peculiar de eso? Bueno, pues está hecho de agua, de proteínas, de todo lo mismo que la pierna o que esto, está hecho de lo mismo, con un poquito de una forma rara de las células, pero tiene una serie de capacidades que no van a ser fáciles de entender, porque esa servilleta es la que manda el ritmo, fija el ritmo del corazón, y la que nos dice si es de día o es de noche, el jet lag ese que se tiene, viene de esa servilleta, Pero es que esa servilleta es la que nos dice cuando vemos una obra de arte nos extasía o nos emociona. O esa servilleta es responsable, es la que tenía Maxwell muy activa para escribir esas ecuaciones, o las que tenía Mozart para escribir una sinfonía. O sea, que esa servilleta es la bomba. En ella radica la inteligencia, el lenguaje, la capacidad matemática, el arte, y es, pues, proteínas, hidratos de carbono, grasas y nada más, y agua, sobre todo agua. Y unos iones que hay por ahí, que son átomos cargados, esos iones que dan cuando los chicos hacen ejercicio les dan un Aquarius, porque dice, eso tiene mucho sodio, mucho potasio, lo mismo que tomamos la sal. O sea, para eso se usa la sal, porque tiene cloro y potasio, pero agua. Y luego proteína, es decir, que no tiene nada extraño. Y sin embargo, teniendo lo mismo, es capaz de hacer ecuaciones. Y es capaz de entender cómo funciona el estómago, cómo funciona, pues o sea, que es una servilleta que merece la pena intentar entenderla, siendo conscientes, como decía al principio, que tenemos que intentar entenderla utilizándola ella misma, como objeto de estudio y como sujeto de estudio. Ella es la que se estudia a sí misma. Y aquí está, ¿qué tiene esto de especial? Pues mira, tiene una cosa que son 10 elevado a 11 neuronas, que estas neuronas, que es un error, neurona es una errata. 10 elevado a 11 es 100.000 millones, que se acuerdan que era más o menos el número de galaxias, o el número de estrellas que hay en una galaxia, y además coincide con el número de granos de arena que hay en una playa de tipo medio, 10 elevado a 11, o sea, 100.000 millones es un número que merece ser recordado, ¿no? Por esta razón. Pero cada una de estas neuronas, que son las células que hay las células del sistema nervioso, se une a las otras, están unidas entre ellas, pero de cada una de ellas sale 100 o 1000 ramificaciones que tocan a otras 100 o 1000 neuronas. Por tanto, el número de uniones de unas neuronas con otras, si son 1000 por cada una y hay 100.000 millones, pues habría 1 billón, 100 billones, 100 millones de millones de uniones. O sea que lo que es fundamentalmente eso son uniones entre neuronas. Y solo hay esas células en el córtex, en la servilleta, no, también hay otras que son blancas, que son las que todos vemos, también las casquerías, se ve directamente que hay una parte blanca, que es lo que nos suele gustar más que la parte gris, no me acuerdo, porque eso nos lo daban de pequeños, últimamente no se come mucho, pero seso se llama, ¿no? Bueno, pues hay unas células blancas, que hay tantas células blancas como neuronas, incluso hay 2 o 3 a lo mejor por neurona. Y es curioso que estas otras células, que se llaman gliales, son células que a mí me recuerdan aquellas cosas que contaban de los cartujos. Contaban que los cartujos, por cada cartujo que había en un convento, había 2 o 3 legos al servicio de cada cartujo. Entonces, aquí cada neurona tiene 2 o 3 células gliales al servicio de la neurona. La neurona va en coche. Y estas gliales forman el tejido blanco, que es lo que decía, que da aspecto blanco también al seso, ¿no? Y ese blanco es el que forra los nervios, que son, lo que veremos ahora, ramos de axones de las neuronas, están cubiertos de esas células blancas para agilizar el paso de la corriente eléctrica por ellos. Pero hacen muchas más cosas, como tendremos ocasión de ver, porque esto, como son 4 charlas, aquí hay ocasión de ver casi todo. Bien.
Entonces, la pregunta es, ¿cuándo sale esto? ¿Cuándo sale el córtex este? ¿Cuándo se forma? Quiero decir, y esto están todos de acuerdo que se entiende muy bien, que hay una parte del cerebro que se llama el cerebro antiguo, que está ahí en el centro de la cabeza, que eso lo compartimos con los caballos, los perros, todo el mundo tiene ese cerebro antiguo, el que es el que marca el ritmo del corazón, el que te tienes el conocimiento ese cuando naces de saber dónde está la teta de la madre. Eso son cosas que se nacen, no hace falta tener cortes, la yegua va directa, ¿no? Ese cerebro le tenemos en común con los animales. Ahora, esa servilleta, la de Maxwell, esa no la tienen todos los animales, o por lo menos no la tienen igual que nosotros. ¿Cuándo surge esa? Pues esto tiene que ser fruto de la evolución. ¿Qué es lo característico de esta evolución? Pues miren, hace 6 millones de años tuvimos la última abuela común con los chimpancés. Compartimos abuela con el chimpancé, la abuela de todos, su abuelo. Y hace 6 millones de años parece que se separa la rama de los homínidos de los chimpancés. Entonces, fíjense que el australopiteco, el Homo erectus, tienen ya un crecimiento grande del volumen del cráneo. El australopiteco tiene medio litro, el Homo erectus da un salto a 1000 y el Homo sapiens al 1,5 litros. Es decir, 3 saltos discontinuos en el volumen del cerebro. Entonces, estos saltos, desde el punto de vista de la teoría genética, que hay un especialista que me corrige si digo algo mal, estos saltos deben ser debidos a mutaciones genéticas, ¿no? Un gen que muta y tal. Entonces la pregunta es, ¿qué gen es el que mutó sucesivamente para llegar a hacer una cabeza suficientemente grande para tener un cerebro, todas estas cosas? Bueno, pues como parece que se ha contestado esa pregunta, ha sido a la inversa, es ver ahora cuál es el gen mutado que tienen las personas que padecen microcefalia, aquellos que no se les ha desarrollado el cerebro. Entonces, viendo el gen que tienen distinto que las personas que tienen el cerebro normal, entonces ese gen fue el que mutó en su día y hizo que creciera el cerebro. Entonces ese gen se ha reconocido en 2004 y es un gen que tiene un nombre, se llama ASPM, o sea que se sabe el gen dentro del genoma de uno que es responsable del crecimiento, cuya mutación dio lugar al crecimiento del cerebro, del volumen del cráneo. Es verdad que cuanto más aumentara sería ventajoso porque tendría más capacidad, pero tiene una limitación que es la posibilidad del parto. Es decir, si aumenta mucho más el volumen del cráneo, dificulta el parto por la limitación de la anchura de las caderas de las mujeres. Entonces, ese compromiso es por lo que empieza a haber pliegues para tener también más superficie con el mismo volumen, ¿no? en el córtex. Fíjense que ya voy a acabar, así que ya acabo porque ya están ustedes cansados. ¿Todavía hay tiempo? Joder, pánsense un poco. Bueno, entonces, vamos a ver. Que esto, la verdad, esto es bonito. ¿Qué fenómeno pudo ayudar más a la evolución del hombre? Y parece que un candidato a ser tenido en cuenta, al menos, o sea, a ser tomado en serio, es el fuego. Si quieren que resuma el fuego de una forma, yo creo, bella y además precisa, no está reñida la matemática con la estética o la física con la estética, yo diría que el fuego es el sol doméstico. El sol es lo que ha permitido la vida. El fuego es como un sol que nosotros podemos controlar. No se preocupe que estamos hablando de campos electromagnéticos y están en todas partes, es lo normal. Bueno, entonces, el descubrimiento del fuego fue fundamental para el desarrollo posterior.
sea, tuvo su relevancia intrínseca, porque el fuego permitió, primero, el control de la temperatura, es decir, que en las cuevas se encendía fuego y daba calor. Como todos sabemos, el fuego es algo que llevamos ancestralmente metido dentro, en los genes, porque a quién no le gusta un día de invierno estar alrededor de la chimenea del fuego, y además cuanto más nieve y llueva afuera, más gusto da. ¿Es verdad o no es verdad? O sea, el fuego y el olor ese del fuego nos gusta a todos muchísimo, tenemos bien metido. Pero el fuego permitió la cocción de los alimentos. La cocción de los alimentos fue muy ventajosa desde el punto de vista del proceso alimentario. Es más, mucha gente responsabiliza a esa ganancia energética de la cocción de los alimentos como factor fundamental del crecimiento del cerebro y de la adaptación al crecimiento del cerebro. El fuego permitió dar un poder tremendo, porque fíjense lo que era quemar un campo con fuego, que hasta un niño podía hacer fuego y quemar un campo era impensable sin fuego, el esfuerzo enorme que había que hacer. El fuego en las guerras, entonces el poder que tenía el fuego. O sea que el fuego es una cosa muy interesante. Fíjense si es interesante que se cuenta que Prometeo, que era un titán, hijo de Japeto y Climene, se burló de Zeus con los repartos del buey aquel y le dio de comer la parte peor y se enfadó Zeus con él y le castigó y estuvo atado, que es todo aquello de Prometeo, y encadenado en el monte Ida, le encadenó por haberle engañado Zeus y se comía el águila a su hígado, pero se le regeneraba. Bueno, entonces, en todas las mitologías, pongo aquí, celta, persa, china, hindú, amazónica, guaraní, maorí y africana, los dioses y diosas del fuego juegan un papel relevante, luego se ve que es algo universal, que no corresponde a una cultura geográficamente acotada en un espacio, sino que es un reconocimiento universal. Este es el cuadro de Cossiers de Prometeo, que va con esta antorcha, y es una belleza tremenda. Y esto es de lo que está hecho el fuego de Prometeo. Este es otro cuadro de Prometeo con el fuego. Entonces, como hemos visto, y ahora con esto sí que ya voy a acabar, la energía en la biosfera, repasando lo que hemos visto, viene el Sol, que por fotosíntesis produce moléculas orgánicas, y luego por combustión y respiración, la vida. Bueno, pues un tipo particular de combustión que hemos visto que es tan importante en la vida es el fuego, que a su vez hemos visto que es tan importante para la aparición del cerebro y el desarrollo de la humanidad. Voy a acabar aquí con una idea que esta es un poco gratuita, pero no puedo menos que decirla, que es, claro, fíjense si esto también tiene su gracia. Es una pregunta que cualquiera que haya seguido hasta aquí el argumento podría hacer, que es, bueno, he dicho que la luz del sol trae energía, y esa energía la absorben las hojas, la clorofila, y hacen moléculas de mucha energía. Pero todos sabemos que si hay cosas de mucha energía, lo normal es que si las dejamos solas, ¡pum!, bajen. Yo puedo dejar esto aquí que tiene más energía que en el suelo, pero si lo dejo aquí, se va abajo. Entonces dice uno, ¿por qué las moléculas que tienen los carbohidratos, que son moléculas de mucha energía, ¿por qué no se descomponen en anhídrido carbónico y agua y baja la energía? O sea que yo comprendo que yo tengo anhídrido carbónico y agua, le mando energía, y el anhídrido carbónico y el agua son moléculas de baja energía, les llega la energía suplementaria del sol y cogen parte de esa energía y forman un compuesto de más energía. Pero una vez que ha dejado el sol, ¿por qué no vuelven a caer aquí si tiene menos energía? Si estamos subiendo algo, pero que luego lo dejamos ahí, no cae hasta que no viene uno a respirarlo. ¿Por qué se quedan arriba? Esa es una pregunta. Y esto lo pueden entender con esta gráfica, yo creo que se entiende con esta gráfica. Nosotros tenemos, aquí esta es la energía, y aquí está a muy baja energía una molécula de agua y una molécula de anhídrido carbónico. Entonces, el sol les da una energía y suben aquí y forman una molécula
de azúcar, pero que la energía de la molécula de azúcar está aquí. O sea, que es mucho más alta que esta. Pero para volver a estar aquí tiene que vencer esta cuestecita. Esto es equivalente a decir, yo subo una bola a una cúspide, pero en la cúspide hago un agujerito y pongo la bola. Entonces, la bola desde luego estaba mejor abajo que arriba, tenía menos energía abajo que arriba, pero ahora arriba no puede salir porque tiene relativamente un mínimo, ahí está en un agujerito arriba. Entonces, le tengo que dar un poquito de energía para que suba hasta aquí, y una vez que esté ahí ya, ¡pum!, se descompone, baja. Fíjense si esto es curioso, esto que es un poco abstracto, pero que con la bola se entiende. Yo subo esto aquí arriba, y aquí arriba está esto plano. Está plano, pues se puede estar ahí. Ahora, para que vuelva a caer, tengo que empujarla, traerla hasta aquí, y vuelve a caer. Pero aquí se está quieta. Es decir, la molécula de azúcar está ahí. Para romper la molécula de azúcar hay que dar un poquito de energía. Una vez que se rompe, ¡pumba!, se rompe del todo y cae aquí abajo. ¿Saben lo que es esta energía? ¿Quién la da? ¿Qué hacemos en casa con el gas? El gas es como el azúcar. El gas es una molécula que tiene mucha energía. Entonces el gas, abrimos el gas, podía hacer el gas, ¡pum!, y romperse el carbono, hidrógeno, y dice, no. ¿Qué hacemos para romper el gas? ¿Qué tiene que hacer uno en casa para romper el gas? Tiene que encender una cerilla. ¿Qué tiene que hacer uno para en la chimenea cuando pone la madera? ¿Qué tiene que hacer uno para empezar el fuego? Encender una cerilla. La cerilla es la energía esta. Esta, la que hace subir esto. Se llama la energía de ignición. Y una vez que está ahí, ya funciona sola. Porque al bajar, como se ha liberado energía, eso vuelve a quemar otro trozo y vuelve a quemar otro trozo. Es decir, esta es una idea muy importante, que la estabilidad de las moléculas de alta energía es debida a que están en una posición que romperlas, desde luego rotas tienen menos energía que unidas, pero el hecho de romperlas requiere un poquito de energía. Acuérdense de la cerilla. Hace falta una cerilla y entonces se desencadena el proceso. Esto es lo que se ve muy bien aquí en estas... aquí está esquematizado, ¿no? Esto es la ecuación de la chimenea, yo creo que la tengo por ahí, la ecuación de la chimenea. Es esto, más o menos. No, esta es la del gas de casa, CH4 más oxígeno da CO2 más agua. Pero aquí está el CH4 más oxígeno, que tiene muy poca energía. Pero al final, esta de aquí, o sea que hay que subir. No, esto le voy a liar porque me estoy liando yo solo, pero ha quedado claro lo anterior que he dicho, ¿verdad? Voy a ver qué estudiante me ha hecho esta gráfica y lo he hecho del laboratorio. Bueno. Vamos a ver. Bueno, pues aquí acabamos hoy con esta foto que yo creo que merece una reflexión. He dicho, justo ahora ya estamos muy bien en tiempo, he dicho que las neuronas estaban unidas unas a otras por 10 billones de enlaces, porque hay 100.000 millones y cada una tiene 1.000 con otras. Pero todo esto lo he dicho no porque me lo invente yo, porque lo haya especulado nadie. Esto se sabe desde comienzos del siglo XX. Y fue este señor el que se dio cuenta de ello. Este señor que tiene aquí un aspecto verdaderamente inquietante con esta bata y este gorro, es don Santiago Ramón y Cajal. Don Santiago Ramón y Cajal estableció a finales del siglo XIX, comienzos del XX, una teoría que, como la de Maxwell del campo electromagnético, una teoría de la neurona, que sigue vigente a día de hoy. O sea, hoy día el problema de la neurociencia, como veremos, no es el de la neurona, es el de cómo se unen esas neuronas para producir lo que producen. Pero el elemento básico, que es la neurona,
cómo funciona una neurona se conoce perfectamente. Y se conoce perfectamente y es, según dijo Cajal, que era, habiendo pasado un siglo, durante el cual se han hecho multitud de observaciones, cada vez con instrumentos de más alta resolución, microscopios, medidas eléctricas, y todo lo que decía Cajal, que veía con su microscopio antiguo, se ha ido cumpliendo de tal manera que es muy emocionante para los científicos cuando leen artículos de revisión en las revistas mejores de física, de química o de biología, que siguen citando a Cajal como si Cajal fuera un señor de ayer, del Harvard o del MIT. Y Cajal era un señor que no tuvo escuela, que eso es tremendo, escuela desde nacimiento, o sea, que no perteneció a un grupo de investigación. Hoy día la investigación se hace por grupos, de manera que cuando dicen qué listo es fulano que ha hecho muchos artículos o que le citan mucho, no, en general hay que decir qué buen equipo se ha juntado fulano, porque no tiene nada que ver luego lo que luce científicamente un investigador estando en un equipo bueno, que uno que haya sacado muy buenas notas en la carrera y tal, si acaba en un grupo malo, pues el hombre no puede hacer nada. Bueno, pues esto no pasaba entonces, porque don Santiago Ramón y Cajal no pertenecía a ningún grupo, era él solo, y le dieron el premio Nobel y explicó lo que era la neurona, solamente con la habilidad de un artista en el dibujo y la inteligencia y el respeto al método científico, que era la disciplina de la observación de todo lo que se movía allí en las neuronas, y hacía dibujos. Fíjense este dibujo que es muy impresionante, de una neurona de rata. Fíjense, una neurona piramidal, ven que el cuerpo de la neurona es una pirámide, estos son las dendritas, este es el axón, y esto es un dibujo hecho a mano por él, según miraba con un ojo por el canuto y con el otro ojo pintaba, que ahora cualquier estudiante da un microscopio electrónico y sale en la pantalla y lo colorea y lo fija y tal, esto lo pintaba a mano. Bueno, pues la teoría que hizo de la neurona este señor sigue siendo válida totalmente a día de hoy. Yo creo que el caso de un español que haya puesto su nombre con esa universalidad en la comunidad científica internacional es excepcional y único, el caso de Santiago Ramón y Cajal. Es una pena, el otro día en la academia nuestra, Galindo, estos hablaban, y el Viguero, que la tumba de Cajal en el cementerio del Este está completamente abandonada y hecha un desastre. Decía que era una vergüenza nacional que para uno que hemos tenido le tengamos en ese estado. Bueno, pues el próximo día seguimos, si quieren ustedes, ¿eh? Muchas gracias.